¿Les parece? Les propongo a nuestros invitados hacer un repaso cronológico del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Arrancaba un Luis Arce, un 55% de los votos, un movimiento al socialismo unido en ese momento, una reivindicación de esa, diríamos, de esa fuerza política, después de lo que ocurrió un año antes en las elecciones fallidas del 2019, y promesas de seguir impulsando la economía, de seguir trabajando en la industrialización, recuperar el país después del COVID, que ese fue un tema muy fuerte. ¿Cómo recuerda Ricardo Paz hace 5 años cuando arrancaba Luis Arce como presidente? Bueno, el MAS estaba ya herido de muerte, desde mi punto de vista, por las sucesivas fallas y errores políticos que fueron cometiendo y por el desgaste propio del proceso. Ya 2016, el referéndum, el fraude escandaloso de 2019. Para fortuna de ellos, el 2020 tuvimos la pandemia, tuvimos el gobierno catastrófico de Yanine Áñez, tuvimos la incomprensión del momento político por parte de Luis Fernando Camacho, tuvimos un conjunto de factores, el derrumbe del doctor Chi en las preferencias electorales, en fin, un conjunto de elementos que favorecieron para que Luis Arce sea presidente nuevamente, pero como decía Carlos Marx en el 18 Brumario, la historia una vez es tragedia y luego se repite como comedia, ¿no? Y esto fue una comedia sangrienta, lamentablemente, una comedia trágica, terrible, una tragicomedia, el gobierno de Luis Arce, que como bien dices tú, empezó con ese auspicio del 55%, que era una especie de coletazo final, una especie de canto del cisne de un modelo moribundo, que rápidamente pues entró en debacle, en crisis, ¿no? Las contradicciones internas, la megalomanía de Evo Morales, y bueno, y no es lo mismo administrar un país en la época de las vacas flacas que en la época de las vacas gordas, ¿no? Entonces, administrar el país después del despilfarro, después de la corrupción, después de los malos manejos, hicieron muy evidente la incapacidad del gobierno y después de eso ya fue pues una crónica de una muerte anunciada, fue todo lo demás que vino, que podemos analizarlo largamente, fue el desarrollo de una verdadera tragedia, ¿no? En nuestro país, lo que nos hizo Luis Arce y Evo Morales, por supuesto, en estas 2 décadas perdidas, es algo que no tiene nombre y que ojalá no tenga olvido ni perdón. Rolando, noviembre del 2020, jura, un 8 de noviembre, Luis Arce, prometiendo estabilidad económica, seguir con la agenda del movimiento al socialismo, las expectativas que en ese momento se tenía sobre ese gobierno, Rolando. Claro, el momento histórico del 2019-2020, con el derrocamiento de Evo Morales, con la denuncia de fraude, con los problemas de Sencate se acaba, luego la pandemia hace un fenómeno de gato muerto, se llama economía. Cuando uno larga un gato tan alto, por más que esté muerto, rebota. Entonces, entra Luis Arce con la expectativa de recuperación de la economía, ese era el discurso, porque era una crisis pandémica o pospandémica económica, y no es que haya hecho algo, pero estaba tan mal la economía por un problema de crisis de oferta, no de demanda, que rebota y parecería al principio que estaba haciendo una buena gestión, tomando el 55% de validación popular, arremete con profundizar el proceso socialista. Recurre al discurso trillado de la industrialización de los recursos naturales o del periodo de industrialización, del mayor involucramiento del Estado, del capitalismo de Estado, medidas absolutamente keynesianas. Y luego vienen los problemas de
la crisis de los 36 días, la victoria del masismo o del gobierno sobre esta muy triste episodio, viene el colapso del Banco Fácil, que también es un elemento que creo yo que es el comienzo del fin del masismo, porque desnuda problemas estructurales financieros en el sistema de encaje legal, adicionalmente que descubren que pueden emitir inorgánicamente divisas y meterlo a la economía para nacionalizar o estatizar los depósitos en dólares, y lleva toda esta consecuencia. Pero en realidad no es un problema del gobierno, de los actores, es un problema de las ideas y del modelo que se quiso implementar nuevamente y que nuevamente fracasa. Más allá de Luis Arce y del fracaso de su gestión, esto es un fracaso de una idea recurrente que siempre que se intenta aplicar termina en lo mismo, porque los incentivos perversos del socialismo son estos y los resultados siempre son estos. Verónica, fue una primera señal que, claro, ya uno con el periódico del lunes podría hacer el análisis y decir, ah, sí, de repente ya nos estaba dando indicios, en ese momento no se tomó de repente en serio, que en su discurso de juramento como presidente del Estado no hizo mención alguna a Evo Morales, que iba a volver al país al día siguiente, a quien no fue a recibir. Ya estaba marcando, diríamos, una distancia del expresidente Evo Morales y que arrancaba una nueva épica bajo su liderazgo. Es un muy buen apunte el que haces, Diego. Yo te diría que es difícil saberlo, pero yo tengo la percepción de que no, de que Luis Arce, más que por un tema de independizarse, de hacerse a un lado, en realidad lo que podía estar sintiendo es el de tener el control y las riendas, dar una voz de que realmente estaba asumiendo él el gobierno, ¿no? Independientemente de que yo siento que quizás había una voluntad del gobierno en un primer momento de tener una coordinación con el MAS, porque cómo no. Evo Morales, a pesar de todas las circunstancias al momento de el ascenso de Luis Arce, pues era el presidente del partido, era el expresidente, era el líder indiscutible, etcétera, etcétera. ¿Cómo no pensar que cualquiera, le tocó a Luis Arce, pero cualquiera de los personeros de confianza de Evo Morales, pues hubiera tenido en la mente que iban a hacer las cosas de la mejor manera junto al líder histórico de un proyecto que acompañaron, ¿no? Y yo creo que Luis Arce puede tener, se le pueden atribuir muchas falencias y muchas situaciones no virtuosas, pero en ese sentido yo creo que sí estaba operando como una persona militante de su partido. Después, el tema de la militancia, su dogmatismo respecto a el entendimiento del Estado va a dar cuenta de muchas cosas que pasaron en el gobierno, pero creo que no se le puede acusar de que haya sido desleal o desde un inicio haya pensado o siquiera imaginar esta separación. Es verdad que había la hipótesis de que, claro, Evo Morales es una persona muy hambrienta de poder, un líder muy fuerte y que definitivamente, como señalaba Ricardo, desde el 2016, desde la desobediencia a la voluntad del pueblo, pues ya había habido una ruptura respecto a esta hegemonía que terminaría en lo que terminaría, ¿no? Pero yo creo que Luis Arce estaba bastante convencido de que quería hacer un gobierno por el MAS, para el MAS, darle una continuidad. Quizás lo que sí tenía dentro suyo es un poco la voluntad de haberle dado su impronta, que al final, mal que mal, quizás para mal, lo ha terminado haciendo, porque en ese entonces yo recuerdo que la lectura era que era una candidatura muy acertada a elegir al ministro de Economía, porque precisamente, como señaló Rolando, veníamos en un escenario pandémico que nos tenía a todos los bolivianos y bolivianas angustiadísimos por la necesidad de volver a la calle a generar dinero. Y en ese sentido, pues la idea de Luis Arce era una muy buena idea electoral, y ojo con esto que estoy diciendo, una muy buena idea electoral, pero que después es otra cosa gobernar. Una cosa es la campaña, funcionó por diversas circunstancias, ganaron con un 55%, pero luego la gobernabilidad se puso muy, 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 muy cuesta arriba, comenzando por precisamente el señor Evo Morales, ¿no? Ricardo, tú has trabajado de cerca como experto y consultor político con varios políticos. ¿Qué pasa por la cabeza de estos políticos que, como en el caso de Luis Arce, asumen que el 55% le pertenecían y que una nueva épica iba a arrancar? Cuando uno hace el análisis político del gobierno de Luis Arce,
se da cuenta que, claro, su primer gran problema fue querer prescindir de Evo Morales, que es el líder, diríamos, del movimiento al socialismo o de lo que fue el MAS. ¿Qué pasa por la cabeza? O sea, ¿realmente se la creen que les pertenece y que a partir de ahí ellos tienen los ojos celestes? Hay una teoría, ¿no? El síndrome de Ubris se llama, que es la enfermedad del poder, ¿no? Que cuando uno llega a esas esferas del poder, se apodera de uno un virus, una enfermedad especial que hace que uno no quiera dejar el poder y además crea al mismo tiempo que uno es el depositario de algún tipo de voluntad divina, ¿no? Bueno, eso tuvieron los reyes, los emperadores, a través de la historia y de los tiempos, pero bueno, parece que todavía algunos líderes, entre comillas, democráticos, también creen que son poseedores de ese tipo de designio. Pero me parece que en el caso de Arce, más el problema vino del otro lado, no tanto del lado de él. Yo creo que él trató de llevar la fiesta en paz. Yo creo que él reconocía la potencia, el liderazgo, la importancia de Evo Morales, pero Evo Morales no entendía que el presidente era Luis Arce, no entendía que Luis Arce era presidente y Choquehuanca, su viejo rival, ¿no? De toda la vida, era el vicepresidente. Entonces, cuando empezaron a no hacerle caso, cuando empezaron a hacer respondones con Evo Morales, esto fue para el líder cocalero inadmisible. Es decir, él no pudo concebir, digamos, que él, que era dueño del partido, dueño del Estado, acostumbrado a mandar y a decidir sobre vidas y haciendas durante 14 años, de pronto unos, entre comillas, pelagatos, ¿no? Que él había puesto de candidatos y de presidente y vicepresidente, de pronto le digan, no, pero un ratito, yo soy el presidente, yo soy el vicepresidente, un poco de respeto. Y ahí empezó la cosa y fue un proceso. Ahora, esto sucede en todos lados. Mario Benedetti tenía una frase muy hermosa, decía, el vicedios siempre es ateo, ¿no? Para significar que los segundos, pasó con Correa y Moreno en Ecuador, pasó con Uribe y Santos en Colombia, no tiene nada que ver con si son de izquierda, derecha, pasa en todos lados, ¿no? De este tiempo pasó con Trujillo y Balaguer en República Dominicana, es decir, y si escarbamos en la historia vamos a encontrar mucha casuística al respecto. Lo contrario es lo raro, por ejemplo el caso de Putin y Medvedev, digamos, ¿no? Que le cuidó la silla durante 4 añitos y después se la devolvió a Putin sin mayor problema, ¿no? Pero en general hay este tipo de disputa por el poder. Esta disputa por el poder, Rolando, dentro del movimiento al socialismo, ¿fue, diríamos, el inicio de la caída del gobierno de Luis Arce? Es decir, ya no tenía que solamente enfrentar a un Luis Fernando Camacho que estaba de gobernador en Santa Cruz y que promovió un paro, por ejemplo, por el censo de 36 días. No, sus disputas no era con una Yanine Áñez que ya estaba en la cárcel, sino parece que su disputa se convirtió contra Evo Morales y a partir de ahí uno entiende que el trabajo en la asamblea se fue complicando. Para entender lo que sucedió en este periodo hay que entender bien el populismo. El populismo se basa en 3 partes. Si bien coincido con la parte del fenómeno del síndrome de Ubris, pero en el populismo se acentúa más porque necesita tener la figura de un mesías caudillista popular, necesita tener la confrontación con los otros y necesita un desprecio hacia la institucionalidad. Esos tres fenómenos se dan para estos proyectos populistas. Entonces, el Mesías, este caudillo, él encarna una designación divina, sea enviado de Dios o sea la voz del pueblo. No por nada Evo es pueblo, es su eslogan, y es ahora su partido. Él cree que es la representación del pueblo, como antes se creía la representación de Dios en el monarca. Necesita la confrontación con los otros, necesita esa polarización, nosotros y los otros. Cuando se le acabaron los otros a
a Luis Arce y al masismo, terminaron peleándose entre los mismos, entre los mismos nosotros, se convirtieron los otros y se carcomieron en una guerra visceral y fratricida. Y el desprecio a la institucionalidad democrática o a los códigos morales y legales, los marcos legales, que impiden que el poder se le suba a la cabeza a la gente. La institucionalidad se ha desarrollado en nuestra civilización precisamente porque el poder absorbe y corrompe y envicia. Entonces, como esto no es un gobierno de ángeles, no vamos a encontrar santos ni semidioses para gobernarnos, somos humanos, todos mortales, con un montón de problemas y algunas virtudes. Se opta por limitar el poder y por eso el sistema republicano establece pesos y contrapesos. Pero en democracias tan débiles y erosionadas como la nuestra, el caudillismo surge, este caudillismo populista, y degrada todo el sistema democrático, llevándonos hacia una demagogia y hacia una tiranía. Entonces, podremos buscar todas las circunstanciales eventos que sucedieron con el masismo, pero al final uno le quita un poco el apego emocional que tiene por el proceso y puede encontrar que es algo repetitivo del populismo. A esto que mencionaba Rolando, diríamos, en esta no creencia en un sistema republicano o en un sistema liberal de división de poderes y esta cooptación de los poderes, se vio mucho más acentuado la participación del órgano judicial en las decisiones, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, los autoprorrogados después, las salas constitucionales que se convirtieron en el brazo operativo del gobierno de Luis Arce. Esto fue consecuencia de esta guerra intestina al interior del MAS y que al no tener la asamblea empezó a cortarle las manos a la asamblea, que no podían interpelar a ministros, que no podían hacer una cosa, que frenamos las judiciales, que me quedo con el partido y el Congreso es el que vale. ¿Fue eso, Verónica, diríamos, esta necesidad de cooptar el poder por cooptar porque ya no tenía rivales para luchar, como hacía el apunte Rolando? Es difícil, Diego, definirlo como la causa, pero yo creo que en términos de la calidad de la justicia que quedaba, se puede definir como la estocada final. Y en términos del juego político, yo creo que se puede definir como echar mano de lo que ya estaba más vulnerable, ¿no? No obstante, es cierto que si la Asamblea Legislativa hubiera funcionado como debía, que también está involucrada con este tema de que había mucha confrontación interna dentro del masismo y ahí empezaron los primeros bloqueos, a reserva también de que la oposición tuvo un rol en esto, ciertamente no hubieran tenido una necesidad de echar mano de la justicia constitucional. Ya varios niveles del sistema judicial estaban bastante desacreditados en los últimos años. Es cierto que la institucionalidad democrática no se rompe de un día al otro, sino que es un proceso en el que se atraviesan muchas formas de entender el Estado, muchas formas de que la sociedad entiende la institucionalidad y, por supuesto, quienes están en el gobierno echan mano de ella. Pero lo cierto es que, de alguna manera, la justicia constitucional no estaba tan atravesada antes de que fuera muy evidente de que el gobierno de Luis Arce hubiera echado mano para saltarse las decisiones de la Asamblea Legislativa. Quizás pensando que como la ciudadanía nos dábamos cuenta que la Asamblea no funciona, pues bueno, hay que hacer algo. De alguna manera eso pasó. El echar en mano al funcionamiento de la justicia constitucional a través del tribunal tenía que ver y al final terminó determinando muchas de las situaciones de detener la candidatura de Evo Morales. Pero también hubieron muchas otras cosas más, entre algunas que las sacaban como que la población les iba a aceptar y otras como que van a ser muy rechazadas, pero siempre trataban de moverse en un limbo de quizás esta manipulación sea aceptada porque la asamblea no funciona. Yo creo que definitivamente esto no ha sido así. Han terminado de liquidar los últimos eslabones de justicia, que no quiero decir que eran excelentes, pero que por lo menos no estaban tan manifiestamente cooptados. Y es terrible porque no se entiende esta cooptación del gobierno a la justicia constitucional sin el funcionamiento de la Asamblea, y ese funcionamiento de la Asamblea no se entiende sin la pelea intestina del movimiento al socialismo. ¿Les faltó cintura política al gobierno de Luis Arce? Porque recuerdo que él decía, no, nosotros somos académicos, ¿no? Somos un gabinete de académicos. De hecho, muchos de sus exalumnos
eran ministros, bueno, son ministros, y hacía eso alusión a algo que pegó en el levismo y dijeron, ellos son los académicos, ¿qué nos quisieron decir? Bueno, lo tomaron como que estaba dirigido a ellos, pero les faltó, diríamos, clase política para negociar, en el buen sentido de la palabra, en la Asamblea Legislativa Plurinacional y así avanzar con su plan. Probablemente, pero es lo menos que les faltó, ¿no? Porque en lo más importante, en lo estructural, sobre todo les faltó capacidad, sobre todo les faltó idoneidad, les faltó pericia para el manejo del Estado. Esta pesadilla que hemos vivido durante 20 años, porque Luis Arce es la continuación de Evo Morales, ¿no? No es una ruptura con Evo Morales en términos de modelo, en términos de paradigma, es la agonía del modelo neopopulista autoritario. El efecto más terrible, el que más va a costar trabajar a partir de ahora en lo estructural, es el de la falta de institucionalidad. Ellos terminaron en 20 años de destruir completamente las instituciones. Impusieron una tiranía del corporativismo sindical, de estas minorías eficaces que son las que mandan, las dueñas del país con su capacidad de fuerza, cocaleros, mineros federados, mineros cooperativistas, gremiales, interculturales, transportistas, etcétera, etcétera. Además, comités cívicos, federaciones de empresarios, ¿no? Gremios de diversa naturaleza. Todos ellos fueron los que se enseñorearon en este modelo en el que el corporativismo era el que gestaba verdaderamente el Estado y se sentía dueño del Estado. Entonces, las instituciones se derrumbaron completamente, no funcionaron. Y el tema de la justicia, del que tú hacías referencia, es el caso más patético, ¿no? Nos hemos acostumbrado a decir, sí, la justicia o la podredumbre total, donde pones el dedo salta el pus, es una justicia podrida, etc. Claro, por supuesto que sí, es el epítome la justicia del conjunto de las instituciones, la Asamblea Legislativa, la policía, en fin, todas las instituciones fueron degradadas, envilecidas y sometidas a esta dictadura del corporativismo sindical, ¿no? Esa es la herencia que nos deja el masismo, Evo Morales y Luis Arce, ¿no? No hay que ver a Luis Arce, hay gente que se confunde, ¿no? Y dice, no, Evo Morales era una cosa y Luis Arce fue el desastre total porque llevó la economía. No. Luis Arce fue la obvia consecuencia de lo que hizo Evo Morales en materia de despilfarro, de corrupción y de desinstitucionalización. Rolando, ¿coincides con estas posturas justamente a propósito de la desinstitucionalización que tú ya hacías referencia como una de las patas de los gobiernos populistas? ¿Se aceleró, se pisó mucho el acelerador en estos 5 años o fue parte de ir a la misma velocidad con la que ya venían? Me encanta la definición de neopopulismo autoritario que da el señor Paz. Eso es el fascismo. Este era un proyecto fascista. Tanto criticaron al fascismo que terminaron pareciéndosele. Y el problema de Luis Arce fue ganar la guerra. Ellos plantean estos términos en que el adversario es el enemigo político. Entonces, Arce fue mucho más eficiente que Evo Morales en conseguir destruir a todos. Destruyó la oposición, por ejemplo, regional de Santa Cruz. Luego del desastre de los 36 días, apresó a Fernando Camacho. Entonces, se quedó sin enemigos externos que era necesario para poder contrastar con su modelo. Y de ahí ya, como no tenía enemigos, el modelo demuestra que no es aplicable y que se va a autodestruir. Entonces, sí, yo coincido que no es que Arce sea diferente que Evo Morales. Son parte del mismo proyecto de partido-estado, del corporativismo, de la democracia corporativa y de la representación casi feudal de los gremios en la administración del Estado y en el poder. Entonces, es muy importante no olvidarse de a dónde nos trajo el masismo. No solamente Evo Morales y Arce, son parte de la misma
de la misma lógica y del mismo proyecto hegemónico, totalitario y autoritario, inclusive con elementos profundamente raciales. Por eso es que vamos a comenzar en esta etapa peligrosamente Creo que se cortó. Peligrosamente, ahí quedó. Sí, peligrosamente en esta reconstrucción narrativa de la añoranza de los tiempos de Evo Morales, que todo estaba bien, o de que no era verdadero socialismo. Esa es la narrativa que se está queriendo instalar para reeditar el proyecto masista. Ahora, ya para ir cerrando, diríamos, lo político, Verónica, si uno se va a los números, dirían que las elecciones, la primera vuelta, se convirtieron en las primarias del MAS, ¿no? Y que Evo Morales, a pesar de que no estaba y no podía estar en la papeleta, no tenía partido, había una sentencia constitucional, no podía estar en la papeleta, jugó con el voto nulo, que llegó al 19, cuando hay un histórico de 4 o 5, entonces digamos que sumó 14. La otra opción era Andrónico Rodríguez, que llegó a 8, y la última, Eduardo del Castillo, que era diríamos, el candidato del gobierno de Luis Arce, que sacó 3.5 de los votos válidos. Salvaron la sigla gracias a los votos nulos, que subieron a todos. Pero digo, ahí en la interna diríamos que Evo Morales jugó sus cartas, y en esta guerra intestina dentro del movimiento al socialismo, él aparentemente sería como el ganador, o así por lo menos uno lo percibe, y Luis Arce el derrotado. Yo creo que Luis Arce de todas maneras queda bastante derrotado porque deja de forma unánime un gobierno lamentable, deja el país en una situación económica terrible. Em, si bien comparto lo que dice Ricardo y Rolando, que tanto Luis Arce como Evo Morales son parte de un mismo proyecto político, y si es necesario ver el proyecto político, puedes encajar ambas gestiones al partido político y demás. Lo cierto es que a Luis Arce le tocó, pues por diversas circunstancias, cerrar este momento con este desastre, ¿no? Entonces, definitivamente Luis Arce pierde. Yo no recuerdo en los últimos 20 años un presidente que haya llegado a tener una popularidad tan baja, y que realmente es como un poco como dices, el resultado electoral del partido termina siendo un resultado casi azaroso, ¿no? El caso de Evo Morales, por supuesto, y esto lo sabe el país, y yo creo que puede coincidir la gente, es siempre mucho más matizable porque es un líder muy poderoso en su tiempo, que si bien ha perdido muchísimo en los últimos años y ha terminado estando acorralado casi territorialmente, la verdad es que su voz sigue teniendo peso. Esto muchas veces se cuestiona si tiene que ver con que se sigue hablando de él, o que en qué él hace acciones, quién le da realmente ese peso. Es bien difícil pensar en líderes en el país que emerjan sin tenerlo realmente, ¿no? Y al final, este juego del voto nulo va a terminar siendo un número que él, yo creo que va a terminar utilizando en los próximos años. Y además es una persona muy hambrienta de poder, y que parece tener la salud dedicada a eso, ¿no? Yo creo que esa particularidad de Evo Morales es propia de él, y es un líder que va a estar presente ahí. ¿De qué ha perdido? Pues yo creo que viene perdiendo hace mucho. Yo creo que el hecho de ver casi precisamente por este nivel de cobertura y de liderazgo, de que todo lo que dice termina siendo noticia, nos ha mostrado desde el 2016 un presidente que ha ido en desgaste lamentable a los ojos del país. Probablemente hacia afuera es más difícil mostrar lo que ha pasado respecto a los ojos de los bolivianos con el señor Evo Morales, pero internamente yo creo que ya hay generaciones. No te voy a decir sectores, no te voy a decir departamentos, no te voy a decir clases socioeconómicas, sino generaciones que definitivamente ya no quieren saber nada de Evo Morales en su gran mayoría. Siempre habrá, por supuesto, quienes lo apoyen, y siempre habrá quienes estén ahí, pero claro, es una persona a la que durante los años vamos a tener que seguir viendo realmente cómo evoluciona, porque finalmente es una persona que sigue ahí en el tablero político con su voto nulo, amañado, con su incapacidad de volver a ser candidato, con todo lo que sea, los candados que se le puedan haber puesto y los golpes que se le pueden haber puesto, pues ahí sigue en pie, a diferencia de Luis Arce, que yo creo que va en los próximos días dejar una presidencia y no aparecer más en la escena pública, salvo algunos temas posiblemente legales.
debe ser muy importante mencionarlo, digamos, a Evo Morales, porque en la conferencia, en la entrevista que da Luis Arce a F, hace mención y dice, no, es que en realidad Evo Morales ha hecho el cálculo para que salga Rodrigo Paz, y Rodrigo Paz es el más débil para que lo pueda detener. Entonces, es impresionante cómo siempre está ahí en la centralidad, inclusive para Luis Arce, que se parecería ser el mayor detractor de Evo Morales, y Evo Morales su principal opositor, Luis Arce. Dejamos lo político para hablar de lo económico, no sé qué es peor. Qué dolor de cabeza. Un matecito ahorita de tilo para lo económico. ¿Tú crees que, Ricardo, y la pregunta para los tres, en lo económico, el gobierno de Luis Arce fue más dogmático que el de Evo Morales? Porque lo veíamos a Evo Morales reunido en sus mejores momentos, diríamos, con la cúpula empresarial de Santa Cruz, aunque a un principio hubo tensiones, después no había parrilladas, había fotos de churrascos que salían con los grandes empresarios, y a un Luis Arce que se reunió una o dos veces, una foto y nada más con los empresarios. Son señales, aunque las políticas sean las mismas o diferentes, no sé, pero ¿fue más dogmático Luis Arce en la economía? No creo. Yo creo que hay un intento de imponer un relato en el que quieren hacer aparecer a Luis Arce como una especie de paladín del socialismo, y de que por mantenerse firme en sus principios, él no fue al FMI ni cedió ante los grupos de poder de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Es mentira, o sea, absolutamente. Lo que pasó es que fue un inútil, o sea, era simple y llanamente un incapaz. Claro, era muy fácil administrar el país cuando te llegaban pues los dólares, digamos, por una canaleta, ¿no? Y tú lo único que tenías que hacer es gastar y despilfarrar en obras faraónicas, en elefantes blancos, y que la mitad de eso se robaron a manos llenas, ¿no? Los desastres del fondo indígena, de las plantas en el Chapare, los aeropuertos, los grandes estadios, ahí están como monumentos arqueológicos, digamos, que demuestran objetivamente la tragedia económica que significó el gobierno de Luis Arce. Entonces, no, de ninguna manera, no hay que comerse ese cuento de que no, él porque era socialista es que nos fuimos al bombo. No, nos fuimos al bombo porque no supo gestionar la economía y porque era un inútil y un incapaz. ¿Más dogmático que el gobierno de Evo Morales, o inútil e incapaz, como decía Ricardo Rolando? Socialistas simplemente, los dos eran socialistas. Se acabó la herencia que recibieron de una bonanza de consecuencia de la exploración de recursos hidrocarburíferos, de situaciones muy interesantes en los precios internacionales, de un perdonazo de la deuda externa, y eso alcanzó para 20 años de farra, pero cuando se acabó la herencia no habían trabajado, pues. Entonces, no es que uno sea más dogmático o el otro más práctico, fueron momentos del ciclo económico diferente, y los dos siguen siendo igual de este proyecto que siempre termina fracasando y colapsando como el socialismo, porque en su esencia está mal diseñado. No ha habido esa maduración de poder aceptar de que no es un proyecto viable en una sociedad. Entonces, podremos tener matices diferentes de los momentos históricos económicos, pero al final el problema es el modelo que se intentó implementar. Y ese siempre lleva a este fracaso. Y por eso decía antes, pero se cortó, lo peligroso va a ser la narrativa que comiencen a plantear de que en los tiempos de Evo se administraba mejor. No se administraba mejor. Estas son las consecuencias de la mala administración y de los malos paradigmas que planteó el movimiento del socialismo, de este socialismo del siglo XXI, bastante populista y autoritario. Mónica, en tu criterio, ¿fue más dogmático el gobierno de Luis Arce, por ejemplo, en su relación con el empresariado privado nacional? Yo sí creo que Luis Arce tenía un carácter más dogmático y más ideologizado que Evo Morales.
sobre todo en la parte económica. En la parte económica sí comparto que ha habido mucha inacción y mucha falta de capacidad para poder llevarlo adelante y eso solamente hace peor el cuadro. Y también comparto con Rolando que hay mucho que decir respecto al modelo, se juntan los elementos. Pero yo sí creo que el señor Arce es una persona que ha sido muy dogmática en lo económico y que eso igual podía haber salido mal, pero es que siento que no ha hecho siquiera el esfuerzo porque tenía unos límites de acuerdo a su doctrina económica, que él mismo no iba a pasar. Y digo dogmático en lo económico porque en realidad creo que políticamente lo que él tenía era una visión distorsionada de la lealtad, del equipo. Es bien difícil entender que hasta el último, estoy diciendo hasta el año 2025, cuando las cifras ya empezaban por debajo a mostrarse como una catástrofe, él no era capaz de cortar el funcionariado público con las medidas que ha tomado los últimos días, medidas de vacaciones, algunas empresas estatales que se subieron los sueldos, o sea, unas cosas así que tú dices, pero es que ¿en dónde están viviendo? Y sin él que haga algo interna o externa, peor externamente, como para decir esto no puede ser así. Entonces, creo que es una inacción que puede ser producto de, sí, muchos temas de incapacidad. Recordemos también que el gobierno de Luis Arce ha echado mano de los mandos segundos en el MAS, no la primera línea, que era lo que pasaba con Evo Morales, a reserva de que algunos pueden haber sido mejores que otros, esa es una realidad. Por lo tanto, había una nueva mirada de gestión pública que no era precisamente con las personas que estaban en primera fila con el proyecto de Evo Morales. Entonces, creo que ha habido un poco de inacción, no, creo que ha habido bastante inacción en el presidente y creo que esta inacción se explica entre un poco la falta de capacidad, la falta de un entorno político, no voy a decir económico porque él lo ha escogido y realmente no lo iba a cambiar ni aunque el Papa venga a sugerirle otro, pero un entorno político que le pudiera decir tienes que operar, tienes que actuar, eres el presidente. Y finalmente también como componente yo sí creo que hubo mucho dogma económico en todas las políticas y en el mantenimiento de la gestión, ¿no? Yo creo que Luis Arce estaba convencido de que él iba a gobernar 5 años, quizás tuvo algunos meses de duda cuando en las encuestas y empezó toda esta catástrofe, salía el bastante puntuado altamente, pero después yo creo que él sabía que iba a gobernar estos 5 años y él tenía muy claro cómo quería salir. Y yo creo que a sus ojos, él sale como quería salir. El problema es que es una distorsión de cómo el resto del país y el mundo lo ven. No, en realidad todas las señales era que él buscaba su reelección, ¿no? Sí. Al menos él se hizo proclamar hasta febrero. Yo recuerdo un acto en Trinidad, Jessica Jordan encabezando en el Beni un acto proclamando a Luis Arce como candidato. 2 meses después, Jessica Jordan encabezaba la lista del Beni de Andrónico. Y bueno, un mes después, Luis Arce se baja de la candidatura, aparentemente por decisiones internas del MAS, acusaciones de traiciones ya dentro del arcismo, que devienen en que Luis Arce se bajó. ¿Era un candidato más potable que Eduardo del Castillo? Ya para cerrar el capítulo, Luis Arce. No, no, de ninguna manera. Homero, el poeta griego de la Ilíada y de la Odisea, decía, los dioses ciegan a quienes quieren perder, ¿no? Y sin duda alguna, el señor Arce es una prueba viviente de aquello, ¿no? Estaba completamente ciego, pues, ante la realidad. Seguramente, como siempre sucede en estos casos, alentado por un entorno, ¿no?, de apandillados ahí que estaban en la casa del pueblo, en la Plaza Murillo, que le hacían creer que él tenía alguna posibilidad. No, fue tan desastrosa su gestión, tan corrupta, tan llena de incapacidad y de falta de idoneidad, en fin, que no tenía. Por eso pues son las cifras. O sea, Dina Boluarte, la ahora expresidenta del Perú, que fue una tragedia también para el Perú, que fue una desgracia, tenía más popularidad que él. O sea, era el presidente con más baja popularidad de toda Sudamérica desde hace un año. Eso te tiene que decir algo, pues, te tiene que mostrar una realidad. Como decía Verónica hace un momento, nunca hemos tenido un presidente con tanto descrédito, con tanta reputación negativa como Luis Arce, ¿no? No, es una página de la historia
que hay que pasarla, pero muy, muy rápidamente, y ojalá no se repita y solo sirva como ejemplo para las futuras generaciones de lo que no debe volver a pasar en nuestro país y de lo que no se debe hacer ni en política, ni en economía, ni en nada. Para cerrar el capítulo, Luis Arce, Rolando, ¿cómo titularías la gestión de Luis Arce? Un fracaso. No hay más que decir. O sea, con eso se resume todo el ciclo del MAS. Yo no coincido que hay que pasar la página muy rápido. Hay que estudiar todo lo que sucedió en este periodo de 20 años para aprender, porque si no vamos a seguir repitiendo estas ideas trasnochadas del socialismo con nuevos nombres o el socialismo del siglo XXI. Pudo haber sido peor. Pudo haber aparecido un Arce mucho más dogmático y comenzar a estatizar empresas privadas, a revertir tierras, a hacer un proceso de ahora sí un verdadero socialismo, porque lo que faltó no es que la idea esté mal, es que nos faltó fuerza para imponerla y ahora van a ser los sindicatos los dueños de las empresas y de la fábrica. Por ejemplo, pudo haber sucedido eso. Gracias a Dios no se radicalizó. Pero un tipo tan soberbio intelectualmente como Luis Arce no va a entender que el problema no está en su gestión, está en sus malas ideas. Y esas malas ideas no son de Luis Arce, son de un proyecto político fracasado, incluyendo este modelo de Estado plurinacional que tendremos también que analizarlo. Entonces, no hay que pasar la página tan rápido. Este es el resultado, esta es la consecuencia de un proceso. Hay que entender el proceso, no solamente el portero que está cerrando la puerta. Entonces, mi único titular que tengo es Luis Arce fue un fracaso. Por el socialismo del siglo XXI en Bolivia fracasó. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Eso es lo que tenemos que comenzar a debatir, discutir en una lógica dialógica, de diálogo, no en una dialéctica a la que estamos acostumbrados. Una foto que esto acaba de ocurrir, acaba de darse a conocer esta fotografía y ahí esto me da pie al otro capítulo que tenemos pendiente. Y Choquehuanca, ¿qué fue? No nos vamos a olvidar del vicepresidente. Miren, esta fotografía es de hace instantes, parte de ya este momento de transición, una reunión entre el vicepresidente saliente y el vicepresidente entrante. A ver, Choquehuanca. ¿Qué nos dejó David Choquehuanca, Verónica? Uy, lo poco que deja por lo que no hizo, yo creo que es tremendamente dañino para muchos símbolos del MAS. No nos olvidemos que Choquehuanca tuvo un discurso tremendamente importante en la campaña de Luis Arce, porque realmente hasta ese entonces él era una persona que dirigía todo el altiplano, era una persona muy cercana a sus bases, era un dirigente. Choquehuanca encarnaba muchas cosas, desde el amor a la madre tierra, que venía junto con todo el relato del Estado plurinacional y demás, y miremos hoy cómo está el medio ambiente, precisamente digo yo, un poco por las cuestiones contradictorias, pragmáticas de Evo Morales, pero por supuesto que luego han seguido así por Luis Arce. Entonces yo creo que Choquehuanca representa otro tipo de fracaso, encarna otro tipo de fracaso que es más simbólico, respecto a muchos temas relacionados con el indigenismo, el ala indigenista, no el indigenismo, el carácter indigenista que se le quiso dar a la construcción de la idea del Estado plurinacional. El Estado plurinacional, a reserva de que puede gustar más a unos u otros, ha quedado en pausa en el gobierno de Luis Arce, a pesar de que en momentos se han tratado de decir y nunca se han olvidado de la palabra y sigue ahí la chacana, la huipala, como sea. En este momento que se piensa que esos símbolos son realmente importantes, lo cierto es que ha habido todo un detenimiento de la construcción de la idea del Estado plurinacional. Y creo que de alguna manera Choquehuanca encarna ese fracaso, esa parálisis, ese descrédito de todo aquello simbólico que en algún momento fue un fundamento importante narrativo, político, y discursivo del Estado plurinacional. Y con esto es la parte de él como persona, como líder y como persona del gobierno. Ya en la parte de la Asamblea Legislativa,
un completo inútil. Realmente una persona que no tiene la comprensión de el rol que tiene, y esto a propósito de la foto que acabamos de ver, la importancia de que por mucho que se diga que son solo 5 funciones que tienen, que son pocas, Rolando al comenzar ha dicho que simplemente tiene que mantenerse y demás, yo creo que sí tienes un voto por detrás, tienes una autoridad en la que tienes que tener algún rol, no será el de organizar y hacer funcionar la Asamblea Legislativa, porque eso corresponde a cientos de personas, pero tratar de reiterar, de volver a darle una institucionalidad y hacer que funcione en coordinación con el Ejecutivo. En fin, siempre la vicepresidencia puede tener, creo yo, labores importantes, pero si no las tiene, por lo menos sesionar, ir a sentarte, garantizar el plenario y garantizar que todos estén más o menos funcionando, cosa que definitivamente